6 de febrero de 1912, 8 de la mañana, primer piso de la Torre Eiffel. El sastre austríaco Reichel se dispone a probar su dispositivo volador. A las 8:05 se lanza al vacío. El seco impacto contra el suelo produjo un agujero de 14 centímetros. Esta serie está dedicada a las miles de personas que, como el sastre Reichel, murieron soñando con volar. Historia de la aviación. Episodio primero. Máquinas voladoras. Hoy en día, este joven campeón de vuelo libre, Alen Irinek, es un nuevo Ícaro. Ícaro, el primer hombre volador según la leyenda. Ocurrió en Creta hace mucho, mucho tiempo. Ícaro y su padre Dédalo estaban prisioneros en el laberinto, custodiado por el feroz Minotauro. Para escaparse les ocurrió la idea de sujetarse a los brazos grandes alas de plumas pegadas con cera. Ícaro, en su entusiasmo y embriagado por el placer de volar, ascendió demasiado. El sol derritió la cera e Ícaro se precipitó al mar. Pero Dédalo, que solo pensaba en evadirse, logró planear hasta alcanzar la libertad. Así es como nació la aviación en la mitología. Dédalo e Ícaro fueron el primer aviador y la primera víctima. Toda la prehistoria de la aviación estará marcada por ese gran sueño inalcanzado, volar. ¿Pero cómo? Si el hombre es ya muy torpe en la Tierra. Su idea inicial siempre fue imitar a los pájaros. Cuántos esfuerzos patéticos, cuántos artefactos a cual más absurdo. Cuántos inventores más o menos chiflados. La historia ha olvidado sus nombres. El primero que la historia recuerda es un gran pintor y un gran ingeniero, Leonardo da Vinci. Su imaginación era inagotable. Diseñó extraños objetos voladores basándose en sus estudios sobre las aves y los murciélagos. Sus dibujos y las maquetas los ha estudiado en el Museo de Clos-Lycée, en el Loira, un joven aficionado, Jean Saint-Brie. He aquí el extraño artefacto. Como ven, el diseño se inspira en las alas del murciélago. Las imita y se basa en su sistema de aleteo. Leonardo se dijo, si los pájaros consiguen volar batiendo sus alas, ¿por qué no el hombre? Examinemos su máquina. El hombre se tumba boca abajo, con las manos levanta las alas, gracias a un sistema de correas y poleas, y las vuelve a bajar con un golpe seco de los pies. Antes de la Gran Guerra, un inglés aficionado al bricolaje intentó reconstruir aquel artefacto en 1495. He aquí el resultado. Leonardo da Vinci no había dado con la solución. Después de Leonardo se realizaron otros experimentos asombrosos. El primero lo realizó un jesuita. Inventó un pequeño barco con 4 esferas de cobre. Pensaba que haciendo el vacío en el interior de las esferas el barco se elevaría. Tenía una vela y unos remos con los que esperaba propulsarse. Esta es una de las primeras ideas sobre un artefacto más ligero que el aire, idea de Francesco Lana, jesuita de Brescia, Italia, en 1670. Sin embargo, enseguida se vuelve a la imitación del pájaro, con Besnier, un cerrajero de sable en Sarthe, en 1678. Y con el marqués de Vacqueville, que planea levemente sobre el Sena y se estrella contra un lavadero. Fue en 1742. Pero ahora en Versalles, el rey Luis XVI va a asistir a un asombroso espectáculo, a la demostración de un artefacto totalmente nuevo. En la corte no se habla de otra cosa, está hecho de papel, dicen, es imposible, replican. Sí, lo diseñaron unos fabricantes de papel, como se llaman los hermanos Montgolfier. El globo de los Montgolfier era una extraordinaria novedad, era básicamente igual a este. No ha habido cambios. Es un globo bajo el cual se calienta aire. El aire caliente es más ligero que el aire frío y por lo tanto el globo se eleva. Para esta real inauguración, los hermanos Montgolfier prefirieron enviar por el aire un cordero, un gallo y un pato que volvieron a tierra sanos y salvos.
Ahora les toca a los hombres. 2 voluntarios para el primer viaje aéreo de la historia. Estos 2 temerarios se llamaban François de Rosier y el Marqués de Arland. El globo está preparado. Estamos en el castillo de la Muette. Todo el pueblo de París les ovaciona emocionado. El globo está listo. Llevan consigo paja y lana que necesitarán para hacer fuego. François de Rosier y el Marqués de Arland hacen lo mismo que yo. Entran en el globo. Sienten la fuerza de la ascensión, igual que ahora. Queman paja. Nosotros quemamos butano. Suelten. Y así salen volando sobre París. La muchedumbre asiste inmóvil. Se sienten aterrorizados y fascinados. El Marqués de Arlanz ve al gentío estupefacto. Saca su pañuelo blanco, lo agita en el aire y ve a la muchedumbre que empieza a moverse. La contempla fascinado. Esa misma mirada fascinada de François de Rosier y del Marqués de Arland, los primeros hombres que vieron la Tierra desde el aire, la tendrán también otros miles de aeronautas después de ellos. Pero lo que nació aquel día no fue la aviación, fue otra cosa, otra historia. La de los globos, los artefactos más ligeros que el aire que no vuelan, flotan. Todo el siglo XIX quedará impregnado de estas historias. Recuerden 5 semanas en globo. Pero Julio Verne también soñaba con artefactos más pesados que el aire. Robur el Conquistador pretendía dominar el mundo con la primera nave aérea. Volar. Qué esfuerzo prodigioso durante todo el siglo XIX para lograr un artefacto pilotado más pesado que el aire. Es el siglo de las máquinas y se pretende conseguir una máquina voladora. En el Museo del Aire de París se conservan muchos de los planos, de las maquetas, incluso modelos a escala a veces muy extraños. El Ariel, del inglés William Henson, hizo progresar las ideas sobre estructuras inventando en 1847 los largueros y las nervaduras. Investigaciones sobre las formas de las alas, las del francés Félix Ditemple, 1857. Las del ruso Telechev, 1867. Las del teniente Renard, que imaginó que cuantas más alas mejor. La práctica demostró enseguida su error. ¿Y cuántos dramas? Alphonse Pénaud, que encuentra muchas soluciones, la hélice de paso variable, el tren de aterrizaje retráctil, pero nadie le escucha, se suicida en 1880 a los 30 años. ¿Hubiera sido el primero en volar? Los rusos afirman que el primero fue Moyaisky en 1884 con este artefacto que ha sido reconstruido. Para los franceses, el primero en volar fue Adair en 1890. Este es el primer avión del mundo que consiguió despegar con un piloto a bordo. Un historiador nos lo confirma, el conservador del Museo del Aire de París, General Isarraga. Adair se inspiró en el murciélago Spectro, un murciélago especial que le gustó no sé por qué razón. Como ven, se distinguen perfectamente en su armazón, que reproduce fielmente los 5 dedos de la extremidad superior, es decir, los 4 dedos y el pulgar que se repliegan. Esto aquí detrás es la articulación que corresponde al hombro, y esta parte que tiene forma de paralelogramo también es replegable. Así que realmente parece un murciélago. Es increíble. Adair fue un ingeniero y un mecánico verdaderamente extraordinario. Ciertamente, Clement Adair era un genial inventor. Piensen en él todos los días cuando descuelguen el auricular de su teléfono. Él inventó los auriculares. Pero también era un espíritu atormentado, confuso, lleno de fantasías. Esta es la maqueta del murciélago volador realizada por el ingeniero Chamson, que Adair probó el 9 de octubre de 1890 en el castillo de Armenillier, cerca de París. Como aún no existían motores de explosión, Adair fabricó un pequeño motor de vapor, una maravilla de la mecánica. 4 cilindros, 20 caballos, un recubrimiento de seguridad de tierra refractaria. En presencia de varios testigos, Adair ejecutó un salto de 50 metros a varios centímetros del suelo. La maqueta no logró mejor resultado. 7 años después, trabajando día y noche, Adair presenta su obra más ambiciosa, un bimotor. 2 máquinas de vapor de 20 caballos, una envergadura de 16 metros, un peso de apenas 400 kilos. Estamos en el campo de Satory, el 14 de octubre de 1897. Adair ha venido a presentar su máquina a las autoridades militares francesas.
Es su última oportunidad. Su futuro depende de un encargo del ejército. Dice, el que sea amo del aire será amo del mundo. Enciende la caldera y las grandes hélices, parecidas a las plumas de un pájaro exótico, se ponen en marcha. Son las 5:15. Unos segundos más tarde se precipita a una zanja. Ha realizado un salto incontrolado de 300 metros. Es insuficiente y el ministro de la Guerra rechaza el proyecto. Hoy en día, el gran murciélago de Adair descansa en esta catedral de la ciencia que es el Conservatorio de Artes y Oficios. ¿Consiguió volar? Poco importa. Él hizo avanzar las cosas a su manera y sobre todo nos dejó un bello legado, el nombre de su artefacto. Lo bautizó avión, todo un hallazgo. Después de Adair, a finales también del siglo XIX, llegan los planeadores de Otto Lilienthal. ¿Otro invento extraño? No se equivoquen, estamos ante el verdadero padre del vuelo libre, el que hoy practica Alain Hybinek. El primero que tuvo la genial idea de hacerse la pregunta adecuada, es decir, no cómo vuelan los pájaros, sino por qué vuelan, fue un alemán, Otto Lilienthal, que en 1891 realizó el primer planeador, que por cierto se parece mucho a este. Era un aparato con la misma superficie, 20 metros cuadrados más o menos, en forma delta. Realizó su planeador después de una serie de investigaciones, tras plantearse la pregunta clave, es decir, no cómo vuelan los pájaros, sino por qué. Encontró la respuesta, descubrió por qué los pájaros vuelan, sobre todo los pájaros que planean, a los que observó durante mucho tiempo. Los planeadores de Lilienthal o del francoamericano Octave Chanit consiguieron la puesta a punto de una forma de ala pilotable, un progreso decisivo. En aquel mismo momento aparece otro adelanto, el motor de explosión. De la unión de los dos nace la aviación. El americano Samuel Langley será el primero en instalar en 1902 un motor de explosión en un aparato de forma ya moderna, un pequeño motor de 5 cilindros en estrella, pero con una potencia de unos 50 caballos. Langley probará su aparato el 3 de octubre de 1903 sobre un río de la costa este de los Estados Unidos, el Potomac. El avión se colocaba sobre una especie de catapulta instalada sobre una barcaza que navegaba por el río. Es otra idea un poco rara, común a muchos precursores. Estaban convencidos de que en caso de accidente se harían menos daño al caer sobre el agua. Se lanzó sobre el Potomac y al dejar la catapulta, el aparato cayó inmediatamente al río. Por supuesto, no se puede decir que volara. Sin embargo, ya se acercaban a la meta. Aquí, en la costa atlántica de los Estados Unidos, se instalaron a principios de siglo dos pioneros de la aviación, los hermanos Wright. Escogieron un pueblo de pescadores, Kitty Hawk, en Carolina del Norte, porque más allá de las dunas arboladas había buenos terrenos arenosos en pendiente y con mucho viento. Un lugar ideal para probar un planeador. Estos dos prósperos industriales abandonaron durante el invierno su fábrica de bicicletas de Dayton, en Ohio, para venir a instalarse en esta modesta cabaña. Nada ha cambiado desde 1903. Las personas que trabajaban aquí no se preocupaban por las comodidades, solo trabajaban sin descanso, obsesionados por lo desconocido, por la enormidad de los problemas que quedaban por resolver. Y si otro encontraba la solución antes que ellos, se precipitaban febrilmente sobre todas las publicaciones del mundo entero, todos los documentos que el gran Octave Chanit les enviaba. Querían ser los primeros en hacer volar un verdadero avión con un motor de verdad. En su taller nacía poco a poco algo original, algo nunca visto, una forma nueva. Ya estaban listos para probar su máquina. Era el año 1903. Wilbur Wright tenía 36 años, era el mayor, pero no podemos decir que fuera quien mandaba. Lo compartía todo con su hermano Orville, de 32 años, que posiblemente tenía una mejor formación como ingeniero, pero más que una asociación fraternal formaban un equipo.
Pero mejor escuchemos a Orville Wright. Sí, aquí lo tienen. Gracias a un joven americano, Haywood Harrell, que dedica su vida al estudio y al recuerdo de la obra de los Wright. Se ha vestido con las ropas de Orville y nos repite lo que probablemente nos hubiera dicho Orville Wright. Quizás sus palabras fueran estas. En diciembre de 1903 pusimos a punto nuestra máquina, ahora la verán con detalle. Aquí la tienen. Su forma general era la de nuestro planeador de 1902. La gran novedad estribaba en el motor. Un motor de 4 cilindros. No era demasiado bueno. Pesaba 80 kilos y no producía más de 12 caballos. Pero como nadie pudo proporcionarnos uno mejor, tuvimos que fabricarlo nosotros mismos. Este es el radiador de agua para enfriar el motor, que tampoco funcionaba muy bien. Por razones de seguridad instalamos un depósito de gasolina cilíndrico muy pequeño. Contenía solo 2 litros. Nos hubiera permitido volar solo 10 u 11 kilómetros. Las hélices iban en la popa del avión. Una giraba en sentido inverso a la otra. Pensamos que eso facilitaría la estabilidad del aparato. Como ven, la cadena de transmisión tiene forma de 8, enviando el movimiento invertido a las hélices. Voy a subir a bordo del aparato para enseñarles los mandos. Es el mismo sistema que inventamos para nuestro planeador. Cuesta un poco subirse a causa de todos estos cables. Como pueden ver, nuestro primer avión no tenía asiento. Había que volar tumbado, con las caderas colocadas sobre este dispositivo. Con un movimiento muy sencillo de las caderas se modificaba la inclinación de las alas o se giraba el timón de la dirección a mi espalda. De esta manera podíamos inclinar el avión o hacerlo girar a derecha o a izquierda. Para ascender o descender había que accionar esta palanca que controla los timones de profundidad ahí frente a mí. Llegó el día del vuelo. He aquí el raíl sobre el cual el avión iba a despegar contra un viento fuerte del noreste. Aquella mañana hacía mucho frío. El suelo estaba cubierto de placas de hielo. Pensamos dejar el vuelo para más adelante cuando las condiciones mejoraran, pero nos dimos cuenta de que ya estábamos a 17 de diciembre. Se acercaba la Navidad. Teníamos que volver a Dayton para pasar las fiestas en familia, de modo que sacamos el avión y lo revisamos a fondo. Luego lanzamos una moneda al aire para ver quién sería el primer hombre en volar. Gané yo. Yo sería el primero. Aquí ven el avión sobre su raíl. Eran las 10 de la mañana. Tenía que despegar en esta dirección. Este soy yo. Justo antes de subir a bordo, revisé cuidadosamente todos los mandos. Aquí ven a mi hermano Wilbur colocando el avión en posición. Aquella mañana nos ayudaron unas personas de la estación local de salvamento marítimo. Entre ellos se encontraban el señor Dewey, así como un joven de un pueblo cercano, Nax Head, llamado Johnny Moore. Y mi buen amigo John T. Daniels, que se colocó ahí con mi cámara fotográfica. Esta es la foto que tomó exactamente en el momento del despegue. El avión arrancó despacio, luego fue tomando velocidad, recorrió el raíl y justo donde hoy se encuentra este monolito de piedra, el avión se elevó en el aire. Fue la primera vez en la historia que un aparato más pesado que el aire, con motor y transportando un piloto, conseguía despegar del suelo. La era de la aviación había comenzado. Fue la primera vez. El primer vuelo de un avión, el 17 de diciembre de 1903.
Aquel vuelo histórico no duró más de 12 segundos, recorriendo una distancia de 36 metros. 20 minutos más tarde, Wilbur Wright realiza un salto de 53 metros. Orville vuelve a intentarlo superando los 60. A mediodía llega el gran vuelo de Wilbur Wright, 59 segundos 260 metros. Y eso fue todo para este gran avión que los Wright bautizaron con el nombre de Volador, un nombre muy apropiado, aunque en total no llegó a volar más de 97 segundos. Durante los 5 años siguientes, los Wright se esforzaron incansablemente por mejorar su avión. Finalmente, pusieron a punto el Volador 3, mucho más manejable y seguro. Pero América no se interesó por ellos, así que se dirigieron al país donde más celebridad habían cosechado, Francia. En 1908, cerca de Le Mans, Wilbur realiza una serie de demostraciones del Volador 3. Los franceses pueden por fin presenciar los más mínimos detalles de las operaciones. La llegada del avión, la instalación del raíl, su colocación en equilibrio sobre el carro de despegue y el montaje de lo que los Wright consideraban un gran progreso: el contrapeso de la catapulta que permitía el despegue del Volador 3. Wilbur Wright realiza otra gran proeza, el primer vuelo a más de 100 metros de altitud. Al año siguiente, el rey Víctor Manuel de Italia en persona asiste cerca de Roma a una demostración de Wilbur Wright. Otra gran novedad: un cámara de los noticieros cinematográficos sube a bordo del avión como pasajero. Este es un documento excepcional, las primeras tomas aéreas. ¡Qué enfoque! Vemos en primer término el timón de profundidad y al fondo la tierra vista desde el aire. Es entonces cuando los Wright conocen con gran tristeza la muerte de un gran pionero de la aviación, su amigo el capitán Ferdinand Ferré. Nunca se hablará suficiente de todo lo que este hombre aportó a la aviación. Era como los Wright, discípulo de Lilienthal y de Chanit, pero sobre todo este politécnico aportó un rigor científico, un sentido de la investigación que marcó los principios de la aviación en Francia. Desde 1901 volaba a bordo de planeadores cada vez más perfeccionados. En 1905 realizó el primer despegue en Europa de un aeroplano con motor. Falleció demasiado pronto y su gloria quedó eclipsada por la de un personaje asombroso, un brasileño millonario residente en Francia, Alberto Santos Dumont, hijo del rey del café. Sus hazañas como constructor y piloto de dirigibles le habían granjeado desde 1901 una popularidad increíble. En 1906 se sintió tentado por los artefactos más pesados que el aire, pero no podía hacer las cosas como todo el mundo. Su primer avión, el 14 bis, era un aparato distinto a los demás. Escogió la configuración Canaro. El avión que están viendo vuela hacia nosotros. Este es el morro. En la parte trasera se encuentra la hélice y el motor que propulsan, no impulsan. El piloto se colocaba en esta especie de cesto, que en realidad era una barquilla de dirigible acoplada al avión. Iba de pie en esa barquilla. El 23 de octubre de 1906, Santos Dumont realiza un buen salto. El 12 de noviembre establece los 3 primeros récords homologados del mundo: distancia 220 metros, duración 21 segundos, velocidad 41 kilómetros por hora. Pero el aparato era pavorosamente inestable. No fue la solución adecuada. Santos Dumont no siguió insistiendo cuando vio que no conseguiría nada más de él y, según su costumbre, acabó con su avión. Lo destruyó. Antes recuperó el motor y enseguida empezó a fabricar otro aparato completamente distinto, sin nada que ver con este, pensando que tal vez obtendría mejores resultados. Se trataba de la Señorita, un pequeño monoplano de 5 metros de envergadura, 8 metros de largo y 35 caballos. Santos se instala en los mandos. Uno de los grandes enigmas de la aviación es cómo lograba sujetarse el sombrero en vuelo. La Señorita fue un éxito. Aún sigue volando. Un poco mejorado y dotado de alerones, pero es el mismo avión reconstruido en América.
está nada mal para un avión de 1907. Esto es lo que se seguía haciendo en aquella época. En Dinamarca, el Hammer conseguía a duras penas hacer despegar su artefacto. Pero la influencia de Santos Dumont se extendía por doquier. Veamos cómo muestra este avión del alemán Hans Grade. Se parece sospechosamente a la señorita. Los años 1907-1908 son años de investigación en todo el mundo. En los Estados Unidos aparece el Jumbuck, el abejorro. Este bichito es obra de la Asociación para los Experimentos Aéreos, un grupo de financieros del estado de Nueva York que pretendía arrebatar el monopolio a los Wright. Para el diseño de aquel avión se dirigieron a un joven ingeniero, Glenn Curtis. En aquel primer intento los resultados fueron más bien regulares. En aquella época, la complejidad de los mandos de vuelo era evidente. Juzguen ustedes mismos gracias al hombre que se atreverá a pilotar esta máquina, David Fox. En la proa del avión está el timón de profundidad para ascender y descender. Se acciona al empujar el volante hacia adelante o tirar de él hacia atrás. Para accionar el timón de dirección en la cola del avión hay que girar el volante. El propio piloto se desplaza para alabear, o sea, inclinar el avión a derecha o izquierda. Así se controlaban los alerones, una novedad aún muy primitiva. Buena sesión de gimnasia. ¿Se puede pilotar así? Van a intentarlo. Hoy no hace muy buen tiempo, hay demasiado viento. No subirá muy alto, pero volará. Este avión tiene muy poca estabilidad y es difícil de controlar. Por eso fue llamado el abejorro, porque se agitaba en todas direcciones igual que un insecto. Realmente era demasiado complicado. Sería un francés, Robert Snow-Pelterie, el primero en simplificar todos esos controles reuniéndolos en una sola palanca, la palanca de mando, que maniobra el avión en ascenso, en descenso y virando hacia los lados. Descubrimiento que Pelterie instalará en su avión, un monoplano de líneas novedosas. Pero no todo avanza en la misma dirección. El despegue vertical también tentará a los inventores. En Francia, un ingeniero de 28 años, Louis Breguet, conseguirá hacer despegar este giroplano, que en realidad tiene más que ver con una cosechadora trilladora que con un helicóptero. Otro joven pionero, Henri Fabre, marsellés, intenta por su parte volar sobre el agua. Inventa el hidroavión instalando flotadores en esta especie de mosquito. A partir de 1905 se realizaron en el Sena las primeras pruebas de un planeador biplano con flotadores impulsado a motor. Su constructor era un lionés intrépido e inventivo a quien los fracasos no conseguían desanimar. Gabriel Boissin tenía 25 años. Más tarde evocaba la vida de un pionero de aquella época. Vivimos momentos extremadamente difíciles y conocimos el hambre. Si no hubiera sido por una de mis hermanas que vivía en Brest y que me enviaba paquetes frecuentemente llenos de vituallas, habríamos sufrido mucho por culpa del hambre. He constatado, y mi hermano también pudo constatarlo, que cuando se trabaja con el estómago vacío, se trabaja mal. Se hace difícil pensar. La acción es prácticamente imposible. Por lo tanto, estoy convencido de que no es posible realizar grandes obras cuando se trabaja con el estómago vacío. Siguió adelante con su trabajo junto a su hermano Charles y realizó con éxito un primer vuelo en Bagatelle en marzo de 1907. Los hermanos Boissin encontraron ayuda financiera fabricando un aparato para Henri Farman, antiguo campeón ciclista y luego corredor automovilístico.
Farman, mirada de pionero, sonrisa confiada como la de todos los protagonistas de esta fastuosa historia. El 13 de enero de 1908, Farman, a bordo del avión de Voisin, consigue realizar el primer kilómetro en circuito cerrado y gana los 50.000 francos del premio Arche de Condoich de Lambert. Fue un gran momento en la vida de Gabriel Voisin. Je crois que nous nous sommes embrassés tous les deux. À ce moment-là, nous ne supposions pas une minute que nous venions d'accomplir un fait inimaginable. Ya eran famosos. Los Voisin construyen un avión para un rico aficionado británico, Lord Barbazon, barón de Sandwich, que bautiza el avión con el nombre de Bird of Passage, pájaro migratorio. Barbazon ganará el premio del Daily Mail, 1000 libras de la época, ofrecidas por el gran periódico inglés a quien realizara la primera milla en circuito cerrado. Los premios se convierten efectivamente en algo muy tentador. Un famoso corredor automovilístico, Maurice Tabuteau, decide también comprar un avión. Tabuteau fue el último superviviente de los pilotos de aquella época. Murió poco después de este testimonio. No siento ninguna pena. He vivido dos épocas, la conquista del aire y la conquista del espacio. Ha sido una suerte. Muy pocos han tenido tanta suerte como yo. Hay dos grandes diferencias entre esas dos épocas. La conquista del aire costó muy cara en vidas humanas y proporcionó mucho dinero a sus protagonistas. La conquête de l'espace n'a pas été meurtrière. Les types ont gagné aussi beaucoup d'argent. La conquista del espacio no fue tan mortífera, pero los implicados también ganaron mucho dinero. Pero esta segunda conquista impresionó menos al público que la primera, ya que los hombres llevaban esperando la conquista del aire desde los tiempos de Ícaro. Es decir, que nosotros estábamos más cerca del hombre de la calle que sueña con volar. Y por eso se movió tanto dinero, del que yo me llevé un buen pellizco, por cierto, porque todo el mundo se interesaba por la aviación. Llevábamos más de 2000 años esperándolo. Y por fin ocurrió. Aquellas extrañas máquinas eran un verdadero espectáculo, como este Bristol Boxkite, réplica exacta del avión de Farman volando sobre la campiña inglesa. A partir de aquel momento el hombre había aprendido a ascender, a descender, a maniobrar en el aire, a volar alrededor de los campanarios. Tabuteau nos habló de dinero, pero los que como Desmond Penrose, el piloto de este Boxkite, tienen hoy la suerte de volar en estos artefactos, no hablan más que del placer que supone. Nos dice, es maravilloso. Esto sí que es volar, volar de verdad, no metido dentro de una cabina, sino en el aire. ¿A qué velocidad? A 50 kilómetros por hora, en comunión con la naturaleza, con los pájaros. ¿Es eso lo que sentían los pioneros como Tabuteau? No, en absoluto. Yo siempre estuve un poco asustado. La primera víctima de la aviación fue el teniente Selfridge en Norteamérica, el año 1908. Habrá 3 muertos más en 1909 y 29 en 1910. El progreso se paga caro, sobre todo en aviación. Pero nada detiene al progreso cuando los beneficios se vislumbran en el horizonte. Una nueva industria empieza a nacer. Se trata primero de talleres pequeños con 3 o 4 obreros a los que se les exige sobre todo saber carpintería y coser. Aparecen talleres prácticamente por todo el mundo, pero especialmente en Francia, tradicionalmente interesada por la construcción mecánica. La aviación nació en gran medida en la Puerta Maillot.
Le Guiot vendía faros en la calle Duret. Roland Garros vendía coches en la avenida de la Grande Armée. Farman Henry vendía coches Renault en la avenida de la Grande Armée. Su hermano vendía coches Renault y Panhard en el Boulevard Pereire. Mogan vendía coches de ocasión en el Boulevard Pereire. Newport hacía lo mismo un poco por todas partes. Todo aquello surgió en los alrededores de la Puerta Mayor. En Norteamérica, Glenn Curtiss, junto con un entusiasta equipo de jóvenes aficionados a la aviación, fabrica un nuevo aparato, el Curtiss Pusher, con motor y hélice traseros. Como de costumbre, fue el propio Curtiss quien realizó el primer vuelo. Hoy le sustituye Dale Kreitz, un granjero de Wisconsin que ha dedicado largas jornadas a poner el avión de nuevo en estado de funcionamiento y que ahora lo pilota sin complejos. Curtiss se sentía impaciente por demostrar a los europeos que también lo ha conseguido. Sueña con apuntarse en lo que promete ser la prueba del siglo, la travesía del Canal de la Mancha. El Daily Mail ofrece esta vez 25.000 francos oro. El participante más peligroso es Lantan y su Antoinette. Hubert Lantan, de 25 años, un playboy de la Belle Époque, es rico, apuesto, se lanza con frenesí a todo tipo de deportes violentos, carreras automovilísticas, cacerías de grandes fieras, aviación. Le ayuda poderosamente Léon Levasseur, un industrial de genio que puso a punto el primer motor francés realmente fiable, el motor Antoinette de 50 caballos. El avión fue bautizado Antoinette porque así se llamaba la hija del hombre que financiaba la operación, Gaston Bide. A principios de julio de 1909, Lantan está listo. Una multitud de curiosos le acompaña a Sangatte, cerca de Calais, para presenciar su tentativa. Lantan despega el 17 de julio de 1909, al amanecer. El Antoinette toma impulso, bordea el acantilado y vuela sobre el Canal de la Mancha. 10 minutos después, Lantan y sus esperanzas se estrellan en el mar. Avión y piloto fueron rescatados. Lantan morirá unos años después destripado por un búfalo durante una cacería en el Congo. Las esperanzas de los franceses se centran ahora en Louis Blériot, el fabricante de faros para automóviles de Neuilly. Aunque se trata de esperanzas más bien débiles, muy pocos apostarían por este taciturno ingeniero de 37 años. Muchos le vieron probar en Issy-les-Moulineaux esta libélula de madera y papel, el Blériot 6 con alas en tándem. Consiguió un salto de 60 metros el 10 de agosto de 1907. El 17 de septiembre de ese mismo año ya había superado los 184 metros. En noviembre se estrella. Extraño aspecto para un campeón cuando aparece con muletas en Calais el 21 de julio de 1909. Ayudado por su mecánico, empieza a montar su avión exactamente como Jean Sally y su amigo Marcel lo están haciendo hoy. Jean Sally es el que está a la derecha de sus pantallas. Ha dedicado su vida a la recuperación de los aviones más famosos, los que forman la escuadrilla del recuerdo. Está montando para nosotros este Blériot 11 en el patio de la Granja Grignon de Calais, en el mismo lugar donde Blériot fue a instalarse. Pero ¿quién podrá hablarnos mejor de aquella aventura sino el propio hijo de Blériot, Jean Blériot, que ha realizado una peregrinación con la que soñaba desde su infancia? Sí, sobre todo porque he podido volver al escenario de la principal hazaña de mi padre y he conocido a mucha gente de quien había oído hablar muy a menudo en nuestra familia. El señor Grignon fue el granjero que en aquella época aceptó alojar al loco de Blériot y sus bártulos. ¿Cómo reaccionaba la propia familia? ¿Lo tomaban por loco? No nos permitíamos tomarlo por loco. Él no lo hubiera consentido. Pensábamos que acabaría por conseguirlo.
No tuvo suerte en sus principios ya que destrozó unos cuantos aviones, pero conociendo su obstinación, su familia confiaba en él y le entregaba dinero. ¿Qué opinaba la señora Blériot, su madre? Bueno, mi madre empezó por darle 5 hijos a mi padre poco después de su boda, en 1900, y por lo tanto tenía cargas familiares importantes. Fue una esposa excelente para mi padre durante toda su vida, pero particularmente en aquel momento, ya que nunca intentó apartarle de su vocación. Pero habría cierta atmósfera de inquietud. Claro, es natural. Mi padre volaba, tal vez no todos los días, pero casi todos. Desde el punto de vista económico, la inquietud era permanente. Y debo señalar que en el momento de la travesía del Canal de la Mancha necesitaba urgentemente un éxito, porque económicamente la situación exigía una solución rápida. Se acerca el momento decisivo. Ya solo falta fijar la hélice sobre el motor Ansani de 3 cilindros y 25 caballos. Ansani era el rival de Levasseur. También para él este acontecimiento era esencial. La travesía de la Mancha también fue una lucha entre industriales. El sábado 24 de julio de 1909 por la tarde el avión estaba listo. El Blériot 11, un avión de madera, de tela, de cuerdas de piano. Solo pesaba 200 kilos y parecía tan frágil. Pero ¿qué avión? Es un avión extraordinario, relativamente sencillo, monoplano. La mayoría de los aviones que se fabricaban entonces eran biplanos. Este, en cambio, se parece más a un avión tal y como lo concebimos hoy en día. Además, es un avión que tiene mandos que hacen fácil controlar el vuelo de esta máquina. Tenía timón de dirección situado en la proa que permitía virar a izquierda o derecha y que, por cierto, era muy eficaz. Contaba con un timón de profundidad que le permitía subir o bajar y también servía para estabilizar el aparato en vuelo horizontal. Es sorprendente la austeridad del tablero de instrumentos. En lo que se refiere al tablero de instrumentos, no hay ninguno. En aquella época, la gente se basaba en sus propias sensaciones para controlar el avión. Claro que también había que saber pilotarlo. El tercer mando es el de alabeo. Voy a hacerle una demostración para que vea su eficacia. Modifica la torsión de las alas. ¿Lo ve? Para inclinar el avión hacia la derecha o la izquierda, bastaba con empujar el mando en un sentido u otro. Si bajo el mando, torsionando el ala, esto me permite entonces sustentar más esta ala y hacerla subir para virar hacia la izquierda. Hoy en día existen los alerones, pero en este aparato era el ala entera la que se accionaba. Se torneaba el ala. Eso se llamaba alabeo, ¿lo ve? El movimiento es relativamente limitado, pero lo suficiente como para controlar perfectamente el avión. Ahora le enseñaré el tren de aterrizaje, que es también extraordinario. Es un tren Blériot. Se trata de una suspensión elástica de una gran flexibilidad. Es más, vamos a accionarla. Observe. Más vale tener un buen tren de aterrizaje, no se sabe dónde habrá que aterrizar. Y más vale tener un buen motor al volar por primera vez por encima del mar. Eso es lo que debía pensar Blériot mientras preparaba su monoplano a las 3 de la mañana de aquel domingo 25 de julio de 1909. Reconozco, diría Blériot más adelante, que no me apetecía partir. La señora Blériot dirá, no había dormido en toda la noche, no dejaba de desear que hiciese mal tiempo para que aplazara esa terrible travesía. A las 3:50 todo estaba listo. He aquí el plan de vuelo de Blériot, escrito de su puño y letra. La salida estaba prevista para las 4:35 en un lugar llamado Le Barac, a 3 kilómetros de Calais. En el mar, un contratorpedero, el Escopete, esperaba seguir el avión y socorrerlo en caso de apuro. Blériot comenzaría la primera parte de la travesía sobrevolando el mar. Después llegaría a las costas inglesas e intentaría franquear con sus 25 caballos los acantilados de Dover y sus turbulencias. Eso mismo es lo que intentaremos hacer hoy. Con su Blériot 11, Jean Chaly se dispone hoy a enfrentarse a la misma aventura que Blériot. Hay que cortar el contacto.
tenemos que accionar el starter al mismo tiempo. y 10 de la mañana, el motor está en marcha y Blériot deja que se caliente. 4:15, Blériot se inclina para comprobar el cuentarevoluciones. 4:25, el sol aparece en el horizonte. Ha llegado el momento de despegar, ya que esta es una de las condiciones impuestas por el Daily Mail. Blériot se aleja. Jean Chaly intentará repetir la proeza. y 25, los marinos que vigilan desde los acantilados hacen señas al escopet para que se ponga en marcha. A bordo del contratorpedero, la señora Blériot sigue con sus gemelos el vuelo de su marido. El terror me domina, dice, me tiembla todo el cuerpo. El capitán ordena avante a toda máquina, pero el avión les adelanta. ¿Qué ocurrirá si cae al mar?, se pregunta llorando la señora Blériot. Nadie estará allí para socorrerle, la angustia me atormenta. ¿Qué será de él solo entre el cielo y el mar? Mientras Blériot piensa, avanzo tranquilamente, sin ninguna emoción, sin ninguna impresión fuerte. Aquella tranquilidad, perturbada solamente por el ruido del motor, era un peligroso hechizo del que fui muy consciente. Así que tenía los ojos fijos en el distribuidor de aceite y en el nivel de carburante. Blériot se encuentra ya a medio camino. Se siente preocupado ya que está solo. Esos 10 minutos me parecieron muy largos, pero enseguida me alegré al ver una línea gris que destacaba sobre el mar y que crecía ante mis ojos. No cabía duda, era la costa inglesa. Estaba salvado. Vi 3 barcos. Lucho contra el viento. De repente vislumbro a un hombre que agita una bandera tricolor. Era un periodista parisino, Charles Fontaine, que escribirá: lloro como un niño, estaré loco. ¿Es esto un sueño fantástico? Es una máquina voladora. Lleva a un hombre a bordo. Una alegría loca se apodera de mí, dice Blériot. Ya no me dirijo hacia tierra, me precipito hacia ella. El corresponsal del periódico de Londres, Daily Express, titula su artículo «Inglaterra ya no es una isla». Y el Morning Post publica en titular: «Esto modificará profundamente las teorías de la guerra y amenazará nuestros medios tradicionales de defensa». Lo mismo que hace tantos años, los agentes de la aduana son los primeros en venir a recibir a Jean Chaly. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. C'est très gentil. Je suis très touché en même temps d'être très heureux. Tu sens, monsieur? Hermoso momento para Chaly. Ha tardado exactamente lo mismo que Blériot, 37 minutos, corriendo los mismos riesgos. Congratulations, Jean. Pero igual que Blériot, no habla mucho inglés. Le presentan al señor Edward Grigby, que vio llegar a Blériot en 1909. Esta es la foto, dice el señor Grigby. Yo acababa de llegar y oí el ruido del avión. Solo había unas 10 personas, no más. Entre ellas estaba la señora Blériot, que acababa de desembarcar en Dover y que se precipita hacia él. Lo miro, dice, y lo vuelvo a mirar. Es él, es el mismo hombre, siempre tan tranquilo. No se da cuenta de lo que acaba de hacer. No sabe que acaba de pasar a la posteridad. Con su carácter de hombre del norte, Blériot no manifiesta sus sentimientos.
Pide que telegrafíen a su padre. He logrado travesía, Luis, nada más. El querido avión se cubre con una tienda al pie del castillo de Dover y se confía su vigilancia a la policía. Luego, y a pesar de que es domingo, los ingleses organizan una serie de grandes recepciones en honor de aquel al que llaman The Friendly Invader, el invasor amistoso. Toda Francia espera impacientemente a Blériot. Allí llegará al día siguiente y empieza la locura. Entre la multitud hay ministros, personalidades, el aviador Santos Dumont. El prefecto, señor Lepine, proclama: Blériot es usted el rey de París. 200.000 personas se precipitan a la calle para aclamar al héroe del día, que sigue acompañado por Charles Fontaine con su bandera. El avión es trasladado al Conservatorio Nacional de Artes y Oficios. Pero lo más importante es el cheque que el Daily Mail entrega a Blériot y que llega justo a tiempo para salvar su empresa. La situación mejoró inmediatamente. Mi padre recibió gran cantidad de pedidos de su Blériot 11. Empezó la fabricación en nuevos talleres y la situación financiera se saneó rápidamente. Llegaron pedidos de todos los países del mundo, de Norteamérica, de Rusia, de Sudamérica, de todas partes. ¿Cuántos aviones de este tipo llegaron a fabricarse? Es difícil dar una respuesta exacta, porque ese modelo dio origen a una serie de modelos posteriores. Pero creo poder afirmar que se fabricaron unos 500 o 600 ejemplares. Fue el primer gran éxito de la industria francesa, su gran comienzo. Cerca de una veintena de aquellos Blériot 11 siguen volando en la actualidad por todo el mundo, como este con el número 56 de fábrica, que los sábados se convierte en la estrella de los festivales aeronáuticos en los Estados Unidos. Voy a enseñarle una cosa que creo que le interesará. Es la licencia de piloto de mi padre con una característica especial. Lleva el número 1. Así nació la aviación.